Soy María Teresa Ginebro, todos me conocen por Keka, y bueno, tengo unos cuantos años, estoy por cumplir 75. Y bueno, he trabajado casi 40 años en las escuelas y bueno, he hecho una larga experiencia, un largo aprendizaje que todavía no terminó, a pesar de que me jubilé hace rato y que hice otras cosas después, seguí haciendo algunas que sí me gustaban y bueno, fue muy diversa mi actividad siempre, pero en realidad me quedo con la escuela, que es lo que me fortalece mucho recordar y bueno, por ahí de lo que me acuerdo es que tendría que haber hecho cosas distintas a las que hice, pero bueno, ya están hechas, o sea que no debería arrepentirme porque de todo se aprende. Sí, la escuela de Rivadavia fue la que me hizo, porque en el tiempo que yo empecé la primaria no había jardín de infantes, o sea que entré a la primaria directamente. Y mi primera maestra fue, la de primer grado, fue la señora Magda de Fiora, que me marcó, porque era una maestra de aquellas que los chicos necesitan en primer grado, que la veía uno como una mamá, ¿viste? No es que la escuela tenga que ser maternal, ¿no? Pero ella tenía esa impronta de dar cariño y enseñar. Yo aprendí a leer y escribir con ella y de eso es una marca para toda la vida. Y después me enseñó, o sea, en el Rivadavia hice la primaria y después volví como docente. Volví como docente, tengo que pensar el año, 66. En el año 66 volví, era jovencita, había hecho nada más que 2 suplencias cortas antes de eso y me nombraron ahí en la escuela. Lo cual fue una enorme alegría poder volver a la escuela. Después hubo un periodo, yo me fui por 10 años a Córdoba, nos fuimos con mi esposo, él quería seguir arquitectura, yo me gestioné una beca que en aquel entonces la provincia, pues cuando yo terminé el secundario me recibí como maestra normal, o sea, era el título que habilitaba para entrar a la escuela primaria. Y después apareció, cuando yo ya estaba dando clase, apareció el profesorado que se llamaba Magisterio Superior en ese momento. Acá en Las Varillas no había y la provincia dispuso, creo que hubo 3 tandas de docentes que fueron becados, o sea, 3 promociones que fueron becadas para hacer ese Magisterio Superior que era como un experimento, y bueno, allá fui a Córdoba, obtuve la beca y fui. Bueno, fue, no te puedo decir la experiencia, una cosa que, porque había en el Centro Educacional Córdoba funcionaba esa escuela con un plantel docente de un nivel. Todos habían escrito libros sobre temas de aprendizaje y enseñanza, sobre pedagogía, sobre psicología, un psicólogo muy famoso. Bueno, todos ellos nos marcaron a todo el grupo de docentes que habíamos sido becados ese año, eran de todo el interior. O sea, como solamente estaba en Córdoba esa escuela, los docentes del interior no tenían acceso y se pretendía que esos docentes que fueran becados desde el interior fueran después multiplicadores de la experiencia. En realidad después, a poco tiempo, a los 3 o 4 años, empezaron a aparecer las escuelas, los profesorados como los que tenemos acá en Las Varillas. Entonces el acceso fue más fluido para los docentes. Y después de los 3 años que hice esa formación, desde el mismo centro educacional me invitaron a trabajar ahí como docente. Y bueno, me gustó también la experiencia.
de entrada me pusieron en los grados superiores. Casi siempre di clases en los grados superiores. Solamente en Córdoba di varios años en primer grado, porque era una metodología innovadora que había, el método Iñatidia se llamaba. Pero eso, cuando llegué al Rivadavia, no es que me olvidé, porque fue muy bueno, pero como entré en los grados superiores, que eran sexto y séptimo en aquel tiempo, siempre estuve en el área de lengua y ciencias sociales, que me gustaba muchísimo, muchísimo. Y bueno, estando en ese trabajo, tuve muchísimos docentes, aparte de las compañeras de las que uno aprende, porque en realidad no solo se aprende de los libros, de los colegios, sino se aprende de las personas con las que a uno lo acompañan en el proceso de enseñar. Y aparte de la señora de Fiora, la señora Magda, estaban Quecha de Romero y Norma de Basso, que eran dos, digamos, próceres de la escuela, porque sabían tanto y transmitían el entusiasmo por trabajar, por aprender. Y entonces, bueno, estando en sexto y séptimo me gustó mucho, porque los chicos, a los chicos un poco más grandes por ahí, uno comparte cosas más intensas, ¿no es cierto? Yo veía que podía generar cosas con ellos y que me daban mucha satisfacción a mí, pero también a ellos, lógicamente. Y uno puede hacer proyectos con ellos, me gustaba trabajar en grupo, desarticular el aula en el sentido de no hacer el aula un banco detrás de otro, y eso me trajo algunos problemas, porque yo quería sentarlos en rueda para que se vieran las caras, porque siempre, eso lo dice Tonucci también, que los chicos aprenden a conocerles la nuca de los compañeros, porque siempre los ven desde atrás. Pero eso de formar las ruedas para hacer las clases, después tenía quejas de las compañeras que dejaba el aula desordenada. Pero bueno, son anécdotas. Lo que me gustaba mucho era hacer los trabajos grupales, porque los chicos se intercambian entre ellos y aprenden de sí mismos, de su contacto, de socializar. No tiene que ser la maestra que simplemente da órdenes o da contenidos, sino que ellos tienen que procesarlos, sobre todo con los compañeros. Eso me enriqueció mucho el trabajo. Fue una época de muchos cambios también. La escuela tenía muchos alumnos y no había comodidad. Yo me acuerdo que una vez la señora Quecha me llevó, había que abrir un grupo que era muy numeroso, eran 60 chicos y no podían estar en un aula. Entonces, bueno, dice, vamos a ver cómo hacemos. No había más espacio. Entonces me dice, en este lugar acá podemos hacer, y era un depósito, o sea, unas ventanitas chiquitas así, no se podía. Entonces digo, Quecha, piense que son los chicos que vienen acá, tienen que aguantar este lugar. Y dice, bueno, vamos a ver, entonces vamos a tener que gestionar. Y ahí, trabajando con la cooperadora, y creo que de la provincia no hubo aporte para eso, pero que se trabajó con la cooperadora, que siempre trabajó un montón para la escuela, se construyeron 2 aulas y ahí se pudo dividir el grupo. Después esas aulas las ocupó Jardín, me parece, hasta que Jardín tuvo su propio edificio también en el patio de la escuela. Así que fue una época de mucha actividad para mí y yo trataba de involucrar a los chicos en esa actividad, y también aparecieron cosas interesantes que
se habían estado bastante aplastadas durante el proceso, totalmente aplastadas, como es el interés por la lectura, en contraposición a la quema de libros que había durante la época de la dictadura, ¿no? Y aparecieron escritores que se llegaron acá a Las Varillas, gestión de la Biblioteca Sarmiento. Debo reconocer el enorme aporte que nos hicieron en la formación en literatura infantil y en difusión de la literatura infantil. Y vinieron escritores muy buenos, como Graciela Montes, Laura de Bettage, Gustavo Roldán, y después promotores formados en la gestión de la Fundación El Libro, y que nos daban talleres, y teníamos la posibilidad de llevarlos a la escuela. Yo lo que quería era que los escritores fueran a la escuela, y a los chicos les hacíamos leer los libros de ellos. Entonces el contacto del escritor con el alumno es una experiencia fantástica. Y logramos a partir de eso formar la biblioteca, la primer biblioteca escolar de literatura infantil. Todas las escuelas tenían biblioteca, pero eran manuales, libros de consulta, diccionarios, pero la literatura infantil no tenía casi presencia. Se usaba mucho el libro de lectura. Yo desde que entré no usé más libros de lectura y usaba libros de literatura infantil, que no había muchos. Entonces, una cosa que surgió en ese momento también era lo del cooperativismo escolar. Vino acá un señor que fue director de una escuela rural y había formado una cooperativa escolar en su escuela rural. Y después él se especializó en eso, y bueno, difundió por toda la Argentina el tema del cooperativismo escolar. Hicimos unas jornadas muy interesantes con él, muy interesantes, y nos entusiasmamos, muchos maestros nos entusiasmamos. Y empezamos a trabajar con la idea de formar una cooperativa en la escuela. Y lo que sí, eso significaba que primero había que formar a los chicos en la idea del cooperativismo, en los principios y en los valores del cooperativismo. Y bueno, eso hicimos, nos pusimos en marcha con todo el bagaje que nos había dejado don Ítalo Donda, pero además con el conocimiento de muchos otros que venían haciendo experiencias de este tipo en otros lugares de la provincia. Y así nació la cooperativa escolar Crecer Juntos en el año 86, y que todavía funciona en la Escuela Rivadavia.